Hola, soy Juan Antonio Vázquez Rodríguez, el R4 de aparato digestivo del Hospital de Poniente y aprovechando mi reciente rotación en la unidad de pruebas funcionales digestivas del Hospital La Fe de Valencia, vamos a inaugurar las sesiones de este nuevo año con esta que trata sobre el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos con manometría de alta resolución. Como todos sabemos, la manometría esofágica es una técnica que permite medir las presiones, ya sea en la luz del esófago o de los esfínteres, valorando de esta manera la actividad neuromuscular que condiciona el funcionamiento de este segmento del tubo digestivo. Al principio, los equipos de los que disponíamos eran equipos mucho más sencillos de los que podemos disponer ahora, en los que incluían un menor número de sensores y realizaban un registro lineal de las presiones esofágicas. No obstante, la ciencia ha avanzado y el desarrollo de estos equipos ha permitido disponer a día de hoy de equipos mucho más sofisticados que ofrecen un análisis topográfico de las presiones y pueden incluir hasta 36 sensores, siendo las mediciones mucho más precisas. Aquí tenemos un ejemplo de un registro topográfico a la izquierda de la imagen, acompañado a la derecha de la representación clásica lineal de presiones en el segmento esofágico. Podemos distinguir en la parte superior del registro topográfico el esfínter esofágico superior, delimitado como esa zona de alta presión, así como el esfínter esofágico inferior, también delimitado por la zona de alta presión. Vemos que al realizar el sujeto una devolución, existe una correcta relajación del esfínter esofágico inferior en condiciones normales y vemos como la propagación de la onda contráctil también en condiciones normales pues es normal, y todo esto queda muy bien reflejado en el registro topográfico, aunque también se puede observar de una manera quizá algo menos intuitiva, pero también correcta en el registro lineal. Dentro de los equipos que tenemos a día de hoy, se diferencian principalmente dos tipos distintos. Tenemos una variante del clásico, que es el de catéter perfundido con agua destilada, en el que se conectan un montón de canales, generalmente más de 22, a la sonda, y estos canales son perfundidos con agua destilada y presenta la sonda en su parte más distal, como podemos ver en la imagen inferior, una serie de orificios que tienen distribución en espiral y a través de ellos sale el agua destilada. Entonces, la oclusión de los mismos por la luz esofágica es lo que condicionará el aumento de presión, y eso será registrado por traductores que se encuentran en el equipo. Por otra parte, tenemos los equipos de estado sólido, como pueden ser las sondas que vemos en la parte inferior, señalizada con la letra B, en la que se observa distintos traductores electrónicos situados a 1 centímetro de distancia entre uno y otro en la sonda, y vemos en la imagen superior como el conector al equipo es mucho más sencillo que en el equipo de perfusión con agua, y esto también conlleva un mantenimiento algo más sencillo en este sentido, porque no se obstruyen los canales, si bien la sonda está mucho más delicada y precisa que la anterior. Con esta amplia gama de equipos, de sondas, pues surge la necesidad de crear unos estándares para el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. La primera publicación que se lleva a cabo fue en el año 2009, donde se intentaron aunar una serie de principios para estandarizar el proceso diagnóstico de estos trastornos, así como establecer unas pautas para el diagnóstico de cada una de las entidades. Posteriormente hubo una revisión en 2012 de estos parámetros que se propusieron por un consenso de expertos que se denominó clasificación de Chicago. En este caso ya era la versión 2, en la que se intentó afinar un poquito más este proceso diagnóstico, seguida de una nueva versión, la versión 3 en 2015, y en los últimos días del año
previo y principios de este nuevo año, pues tenemos la nueva clasificación de Chicago 4.0, que incorpora una serie de nuevos parámetros y de nuevas ideas a la hora de realizar este tipo de estudios. La clasificación de Chicago recoge una serie de índices que son empleados para el diagnóstico de estos trastornos motores. En general, los índices que se estipulan son la presión de relajación integrada media en 4 segundos, o IRP por si siglas en inglés, que lo que viene a medir es la máxima amplitud de relajación del esfínter esofágico inferior que ocurre durante 4 segundos, que no tienen por qué ser seguidos, en los 10 segundos posteriores a la dilución. De manera arbitraria se ha establecido un límite de la normalidad en torno a 15 milímetros de mercurio. Por debajo de esto es normal, mientras que por encima pues estamos hablando de que es patológico. Es importante señalar que este PRI va a ser diferente en función del sistema que utilicemos, ¿vale? Está validado con un sistema de estado sólido en este valor, pero también en función del fabricante del estado, del equipo de estado sólido, e incluso entre un estado sólido o uno de catéter profundido por agua, pues encontraremos diferencias en este valor. El siguiente valor que encontramos es el índice de contractilidad distal, o DCI, también de su sigla en inglés, que lo que viene a reflejar es la amplitud de la contracción por la duración y por la longitud de la misma, ¿vale? Entonces, lo que evalúa es la contractibilidad, la peristalsia, es la progresión de la onda, y también se ha definido unos índices de normalidad arbitrarios entre 450 y 8000. Por último, tenemos la latencia distal, que es el último índice que deberemos de emplear para el diagnóstico de trastornos motores, que es el tiempo, el intervalo de tiempo que ocurre desde la dilución hasta el punto de inflexión de la velocidad de la propagación de la onda contráctil, o CDP, que es donde se observa un cambio, un enlentecimiento en la propagación contráctil del músculo liso esofágico. Una vez explicado todos estos parámetros, pues ya nos vamos a centrar un poquito más en las novedades que ofrece la clasificación de Chicago 4.0 con respecto a la previa. Y la gran novedad es que ya no se utiliza más el término de trastornos mayores de la contractilidad y trastornos menores de la contractilidad, sino simplemente ya se diferencian dos tipos de trastornos distintos. Son los trastornos de la salida de la unión esofagogástrica, donde se recogen la calasia y la obstrucción funcional de la unión esofagogástrica, y por otro lado tenemos los trastornos de la peristalsis, donde quedan reunidos todos los demás, como son la ausencia de contractilidad, el espasmo esofágico distal, o el esófago hipercontráctil, o la motilidad esofágica inefectiva. Generalmente se han mantenido los mismos criterios diagnósticos, lo único que se han precisado un poquito más, se han cambiado algunos en algunas entidades. La primera de ellas, que sufre una redefinición de los criterios diagnósticos, es la obstrucción funcional de la salida de la unión esofagogástrica, que se vuelve un poquito más estricta y requiere una medición tanto en supino como en posición de incorporado, además de una demostración de una presión intravolo elevada, y que se correlacione con un cuadro clínico compatible. También vemos que el espasmo esofágico distal debe de acompañarse de un cuadro clínico compatible de disfagia o de dolor torácico no cardíaco al patrón manométrico típico para poder alcanzar el diagnóstico clínicamente concluyente de esta entidad. Algo parecido pasa con el esófago hipercontráctil, donde además del patrón manométrico deberemos asociar síntomas. Y por último, la motilidad esofágica inefectiva se vuelve algo más restrictiva en cuanto a su diagnóstico, y se incluye dentro de este término la previa entidad de peristalsis fragmentada. También una novedad en esta clasificación de Chicago es una actualización en cuanto al protocolo de estudio estándar de manometría de alta resolución para el diagnóstico de estos trastornos. Y esto es así porque se recomienda para la realización de este protocolo, siempre por parte del Consejo de Expertos, utilizar equipos de estado sólido. No obstante, también abren la puerta a que se puedan utilizar equipos de perfusión con agua, siempre y cuando se utilicen valores adaptados a estos equipos.
Debe de empezarse el procedimiento con el paciente en decúbito supino, ¿vale? Colocaremos la sonda y dejaremos un minuto de adaptación y de relajación del paciente para comenzar a hacer las mediciones. Deberemos de comprobar que estamos correctamente situados, pidiendo al paciente que realice 3 respiraciones profundas, y una vez que comprobemos que estamos en el sitio, pues lo siguiente será registrar la presión basal de los esfínteres y a posteriori comenzaremos con las diluciones líquidas, que consisten en la administración mediante una jeringa de 5.000 litros de agua, que se pedirá al paciente que los trague inmediatamente se le ponga en la cavidad bucal. Una vez que se hayan hecho 10 diluciones líquidas en esta posición, se terminará esta parte del protocolo con un test de diluciones rápidas múltiples, ¿vale? Una vez que hemos terminado esta parte, el paciente se colocará en posición de erguido y se repetirá más o menos la misma sistemática, pero en lugar de 10 diluciones se darán 5 diluciones. Y se terminará esta parte del protocolo y se finalizará por completo el protocolo con un desafío, con un test de bebida de agua rápida. Esta última parte, que se hace en posición de erguido, digamos que ofrece datos complementarios y permite en muchas ocasiones asegurar, confirmar un diagnóstico, o incluso en aquellos casos que son así dudosos, pues nos permite también ver si es realmente una entidad patológica o no. Puede haber limitaciones en cuanto a la estandarización de este protocolo es completo, debido a que los equipos con perfusión de agua pueden registrar valores distintos en base a la gravedad en la posición de erguido, pero como digo, como he dicho antes, pues no se limita a un estudio que se pueda realizar solo con equipos con estado sólido. Es importante también señalar que antes de realizar este protocolo de estudio, el paciente debe de haber cumplido un periodo de ayuno mínimo de 4 horas y, por supuesto, debe haber firmado el consentimiento informado. De esta manera pasamos ya a identificar manométricamente los distintos trastornos motores. El más conocido y el más clásico y el mejor caracterizado es la acalasia, que puede subdividir en 3 subtipos en función del patrón manométrico de alta resolución que predomine. De tal manera que siempre se van a definir por una PRI patológico mayor de 15 milímetros de mercurio, que refleja una falta de relajación adecuada del esfínter esófago inferior, y todos también los subtipos se van a definir porque van a tener una peristalsis fallida o ausencia de peristalsis. De tal manera que diferenciación entre uno y otro, en el tipo 1 veremos que predomina la peristalsis fallida. En el tipo 2 veremos un patrón muy característico, que es la aparición de presurización panesofágica, como vemos en la imagen de tipo 2. Es un hallazgo muy característico que nos debe hacer siempre pensar en este tipo de acalasia. Y en la tipo 3 deberemos de encontrar más de un 20% de diluciones con contracciones prematuras, definiendo una contracción prematura aquella que tiene una latencia distal menos de 4,5 segundos, que es el valor normal, con una contractilidad normal. Puede haber casos en los que nos generen dudas el patrón manométrico y como en este caso, que no nos queda del todo claro si puede ser una ausencia de contractilidad o una clase tipo 1, debido a que los valores de relajación, la PRI, los valores de relajación del esfínter esofágico inferior, están un poco en el límite. Entonces, en estos casos es muy importante ayudarnos de otras pruebas diagnósticas, como puede ser el esofagograma con bario temporalizado, que consiste en administrar una solución de bario y ir midiendo en función del tiempo, la progresión y el patrón de vaciado del esófago, y otros medios también algo más novedosos, como pueden ser la planimetría, el endoflip, que es el mismo método que se puede emplear para esofagitis sinofílica, pero algo menos estandarizado. Dando una pincelada de tratamiento, como sabemos, pues existen diferentes opciones terapéuticas en la acalasia, incluso abordajes endoscópicos avanzados que han surgido en los últimos años. Presento un par de metaanálisis que vienen un poco a resaltar la importancia que puede tener el POEM, que es el último
de las opciones terapéuticas que se han añadido al tratamiento de acalasia en el manejo de estos pacientes. Pues en el primer metaanálisis, la primera tabla que vemos arriba, compara el POEM versus la dilatación neumática y vemos cómo presenta en todos los estudios que se han evaluado, presenta datos a favor del POEM en todo ello. En la tabla de abajo me presento un metaanálisis que evalúa la miotomía endoscópica, el POEM versus la quirúrgica, el Heller, y vemos también que utilizando la escala de Eckarts, que es la principal escala que se utiliza para este tipo de pacientes, que conlleva varias variables clínicas en cuanto a disfagia, dolor y demás, y vemos que existe una reducción en la escala de Eckarts y que favorece al POEM. Entonces, pues podemos concluir que realmente cada vez es mayor la evidencia a día de hoy que avala el POEM como el tratamiento más eficaz en la acalasia, especialmente en la tipo 3, que clásicamente ha sido siempre considerada la más rebelde al tratamiento, ya que la acalasia tipo 2 siempre ha sido la que mejor respuesta al tratamiento ofrecía, más o menos también similar a 1, pero se ha visto que en los 3 tipos de acalasia, y como digo, sobre todo las 3 donde se obtiene mayor beneficio de esta técnica endoscópica. Pasamos a la obstrucción funcional de la unión esófago-gástrica, que de manera similar a la acalasia debe presentar un PRI patológico superior a 15 mililitros de mercurio. Es importante señalar que debe registrarse este valor tanto en supino como en incorporado, y se diferencia de la acalasia en que en este caso sí que debe de haber una evidencia de peristalsis. ¿Cómo podremos diagnosticarla? Pues requiere que en más del 20% de las diluciones existe una presurización intravolo o una presión compartimentalizada, y esto se ve por la línea en el contorno isobárico de los 30 mililitros de mercurio que aparece en el frente contráctil del bolo. El patrón contráctil que presente esta entidad pues también permite identificar diferentes subtipos, como puede ser el hipercontráctil que vemos en la imagen, en la parte más de la izquierda, y también puede ser espástico, que no viene reflejado en la imagen, o con peristalsis normal. Es importante señalar una novedad de la clasificación de Chicago 4.0, y es que para realizar un diagnóstico clínicamente concluyente de esta entidad deberemos tener una manometría compatible junto con una clínica compatible, y la clínica principalmente de disfagia dolor torácico no cardíaco. Así, únicamente un diagnóstico manométrico no es suficiente para etiquetar a un paciente con el diagnóstico de esta entidad, y así evitaremos también tratar de manera innecesaria pacientes que realmente no reflejen esta condición. En este punto es importante resaltar que debemos descartar otras causas con un patrón manométrico similar y que pueden dar también incluso un patrón clínico parecido. Es importante descartar pues, determinados artefactos que pueden ocurrir durante el protocolo de estudio. Una obstrucción mecánica que se descartará siempre con una endoscopia, el uso de opioides e incluso pues, una hernia de hiato por deslizamiento, ya que, como digo, podemos etiquetar de manera incorrecta a este paciente y provocarle un tratamiento que no va a ser eficaz, con el consecuente riesgo que puede conllevar. Pasamos ya a los trastornos de la peristalsis, con el primero de ellos, que es la ausencia de peristalsis, que se define como una PRI normal, es decir, una relajación normal del esfínter esofágico inferior, con una peristalsis fallida en el 100% de las diluciones, definiendo peristalsis fallida como una DCI de menos de 100 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Como hemos comentado previamente, es fundamental en aquellos casos en los que estén límite de la normalidad o que sean dudosos, completar el estudio manométrico con otras pruebas, otros estudios complementarios para poder llegar de manera adecuada a un diagnóstico final. El espasmo esofágico distal se caracteriza por una PRI normal y más de un 20% de diluciones con contracciones prematuras, que como hemos comentado antes son aquellas que tienen una audiencia distal patológica de menos de 4,5 segundos con una DCI, una contractilidad normal. De igual manera que con la obstrucción funcional de la unión esofágico-gástrica, para el diagnóstico clínicamente concluyente se requiere una manometría compatible con una clínica compatible, como recordamos, disfagia y dolor torácico no cardíaco.
El esófago hipercontráctil es otra entidad que se incluye en este tipo de trastornos, que también se caracteriza por tener una relajación normal del esfínter esofágico inferior con una PRI normal y que más del 20% de las diluciones presenten contracciones hipercontráctiles, definiendo estas como una DCI mayor de 8.000 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. En función del patrón que veamos de la contractibilidad en esta entidad, podemos distinguir tres subtipos. El primero es con un pico único hipercontráctil, como vemos en la imagen de la izquierda, donde solo hay un pico hipercontráctil en el frente de progresión de la contractilidad de la peristalsis. El segundo subtipo, que es el más conocido quizás, el jackhammer esophagus o esófago en martillo, en el que ocurre una serie de contracciones repetitivas, prolongadas o múltiples. Y como vemos en la parte media de la imagen, y para finalizar, la contracción por dilución del esfínter esofágico inferior, en el que se observa sobre todo al finalizar la dilución una hipercontractilidad a nivel del esfínter esofágico inferior. Igual que con la entidad previa, el diagnóstico clínicamente concluyente requiere de un patrón manométrico compatible junto con una clínica compatible. Y para finalizar ya con los trastornos de la peristalsis esofágica, tenemos la motilidad esofágica inefectiva, que se define por una PRI normal con hasta un 70% de diluciones inefectivas o más de un 50% de diluciones con peristalsis fallidas. Es importante aquí resaltar el concepto de dilución inefectiva, ya que es aquella contracción débil con una DCI patológica pero superior a 100 o una peristalsis fallida cuando es menos de 100. Entonces, esta entidad incluye una serie de condiciones amplias que pueden terminar diagnosticándose de motilidad esofágica inefectiva, sobre todo en las clasificaciones previas de Chicago 3.0, sobre todo la que se conocía como peristalsis fragmentada, actualmente se incluye dentro de esta entidad patológica. También es importante señalar que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la principal causa de motilidad esofágica inefectiva, con lo cual es una entidad muy frecuente de encontrar en la manometría diagnóstica. En cuanto al tratamiento de los trastornos motores esofágicos distintos a la calasia, pues también se ha evaluado el papel que puede ofrecer el POEM en estos tipos y se ha visto que aunque la eficacia es algo menor que en la calasia, como se ve en el diagrama de barra de arriba a la izquierda, también existe un importante porcentaje de pacientes en el que responden a esta técnica y que se puede considerar eficaz. De hecho, un grupo evaluó en función de distintos trastornos de motilidad esofágica, incluyen desde espasmo esofágico distal hasta esófago hipercontráctil o una obstrucción funcional de la unión esofágico-gástrica. Le realizaron un POEM y midieron el score de Eckhart, el similar al utilizado en la calasia, tanto antes del POEM como después, y valoraron la respuesta clínica y podemos ver cómo las tasas de respuesta son bastante buenas. Señalar como complicaciones también compartidas con el grupo de la calasia, que parece que incrementa un poquito esta técnica, el POEM, incrementa un poquito el reflujo posterior a la técnica. Incluso puede ser el reflujo un poquito superior al obtenido después de un Heller o de una dilatación neumática, pero sin duda es más eficaz que estas dos alternativas. Y vemos también en el diagrama de sectores abajo cómo en general la mayoría de los pacientes respondieron, mejoraron al dolor torácico y a la disfagia con el POEM, con lo cual, aunque aún queda todavía campo por delante para investigar la eficacia de esta técnica en trastornos motores distintos a la galaxia, pues tenemos ya resultados que pueden ser buenos a largo plazo. Y ya para finalizar, incluyo este esquema a modo de resumen que he sacado de la clasificación de Chicago 4.0, en el que se establece un algoritmo diagnóstico en base al protocolo de estudio que debemos realizar. Durante el primer paso del protocolo, que realizamos las 10 diluciones líquidas en función de la relajación del esfínter esofágico inferior medida por la PRI, diferenciaremos ya los trastornos de peristalsis o los trastornos de la salida
de la unión esofagogástrica y en función de las características de cada uno de ellos que vayamos encontrando, pues podemos ir realizando el diagnóstico de una entidad u otra. A modo de conclusiones, pues quedarnos con que la manometría de alta resolución es la técnica diagnóstica de elección para diagnóstico de trastornos motores esofágicos. El protocolo de estudio de Chicago versión 4.0 consiste en 10 diluciones líquidas de 5 mililitros en supino junto con una prueba de diluciones rápidas múltiples y 5 diluciones líquidas de también 5 mililitros en posición incorporada junto con un test de vida rápida. Existen dos grupos bien diferenciados en función de la alteración neuromuscular predominante. Están los trastornos del flujo de salida de la unión esofágo-gástrica, que incluyen la acalasia y la obstrucción funcional de la unión esofágo-gástrica, y los trastornos de la peristalsis, la ausencia de peristalsis, el espasmo esofágico distal, el esófago hipercontráctil y la motilidad esofágica inefectiva. El diagnóstico clínicamente concluyente de obstrucción funcional de la unión esofágo-gástrica, de espasmo esofágico distal y de esófago hipercontráctil en la clasificación de Chicago 4.0 requiere de un patrón manométrico y se acompaña de un cuadro clínico compatible. La definición de motilidad esofágica inefectiva en la clasificación de Chicago 4.0 es más estricta e incorpora peristalsis fragmentada, y el POEM es la opción terapéutica más eficaz para la acalasia y puede ser una opción válida para el tratamiento de otros trastornos motores esofágicos distintos a esta. Y nada más, daros las gracias por la atención y me gustaría también agradecer especialmente a Vicente Garrigues, a Vicente Ortiz, los que han sido mis tutores en la rotación de pruebas funcionales digestivas en el Hospital La Fe, ya que gran parte de lo que he aprendido en cuanto a trastornos motores esofágicos gracias a ellos, así que agradecerle de manera especial pues su implicación y su espíritu docente que han tenido conmigo. Muchas gracias y hasta la siguiente.